Espíritu Santo. Señor, queremos darte gracias que nos permitiste nuevamente ver la luz del día. Te pedimos, Señor, y te damos gracias también por los bienes recibidos que hemos recibido, Señor, de parte tuya hasta este momento. Estos hijos tuyos, Señor, que nos hemos reunido aquí para escuchar y saber y seguir conociendo tu palabra. Te pido, Señor, que infundas en nosotros la fuerza de tu Santo Espíritu para que nos dé la sabiduría, el entendimiento, la capacidad y así podamos seguir llevando tus santas palabras para que a su vez se sigan sembrando en aquellos corazones que estén dispuestos a hacer vida tu palabra y todo sea para darte la gloria a ti. También quiero pedirte de manera muy especial por mis compañeras de este sector que al parecer han tenido algunas dificultades de salud. Te pido, Señor, para que vengas en su auxilio ante sus necesidades físicas, espirituales y corporales, o cualquier situación en las cuales se encuentren estas hijas tuyas. Tú que vives y reinas ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes hoy en esta tarde. Un gusto y un placer estar con ustedes y poderles compartir una enseñanza más. La palabra dice que donde están reunidos dos o más en mi nombre, ahí estoy yo. Creemos y sabemos que estás aquí con nosotros. Te pedimos que nos acompañes hoy en esta tarde a seguir conociendo tus enseñanzas, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a hablar hoy de la presentación de la Iglesia Católica. Quise hacer este video nuevamente, que ya se había hecho anteriormente, pero lo quise hacer con varias finalidades, porque creo que es importante que nosotros como católicos sigámonos formándonos en la fe. Y el tema para mí central es la iglesia. ¿Por qué central? Porque hay muchas denominaciones, hay muchas iglesias. Todos llegan presentándose que son de la iglesia que Cristo fundó. Es muy fácil decir, por ejemplo, si yo fuera testigo de Jehová, decir yo vengo de la iglesia de Cristo. Es muy fácil decir que venimos de la iglesia de Cristo, pero aquí lo más importante es argumentar con las Sagradas Escrituras para poder sustentar y dar una argumentación correcta de acuerdo a lo que Dios dejó en la persona de Pedro. Sí, por eso quise yo hacer el video y hacer esa presentación de la iglesia, porque creo yo que es todos los temas tocantes a la fe son temas importantes, pero tocante al tema de la iglesia, creo yo que está por un poquito por arriba de los demás, en el sentido de que Dios fundó una iglesia y no muchas iglesias. Vamos a ver desde el Antiguo Testamento cómo Dios nuestro Señor, cuál fue su sentir, cuál fue su querer, hablando de que siempre hubiera un pastor, alguien que custodiara la doctrina, la iglesia. Y vamos a dar lectura en Números 27:15 para que veamos que ya desde el Antiguo Testamento ya venía esta cuestión de la iglesia. Pero voy a comentar también una situación. Dentro de la Iglesia Católica tenemos algunas, vamos a ver la estructura de la iglesia, qué elementos, argumentos o personas encontramos dentro de la Iglesia Católica, para que así podamos en las Sagradas Escrituras dar el sustento y comprobar que efectivamente la Iglesia Católica es la Iglesia Católica. Dentro de la estructura de la Iglesia encontramos que tenemos en ese orden jerárquico obispos, tenemos al Papa, obispos, sacerdotes y diáconos, tenemos la sucesión apostólica, tenemos, bueno, claro, la sucesión no es más que la imposición de las manos, pero también tenemos a una persona importante, tenemos a la Virgen María, tenemos también dentro de la Iglesia Católica la infalibilidad papal, que nada más lo tiene la Iglesia Católica.
Por eso quise que se diera no tanto de viva voz, sino con las sagradas escrituras que son con las que nosotros nos regimos como cristianos católicos. Ahora sí, números 27:15, como quieras, pero que se escuche fuerte, así bien. Dice, Moisés pues dijo a Yahvé, que Yahvé, Dios de los espíritus de todos los mortales, designe a un hombre para estar al frente de esta comunidad, para que salga y entre al frente de ellos. Él los hará salir y entrar. Y con esto el pueblo de Yahvé no se parecerá a un rebaño sin pastor. Yahvé respondió a Moisés, llama a Josué, hijo de Nun, hombre en que está el espíritu, y pon tu mano sobre él. Lo presentarás al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad, y allí le darás instrucciones en presencia de ellos. Hasta ahí, detente tantito. Entonces vemos ya aquí desde el Antiguo Testamento, ya Dios como Moisés, siendo el libertador, cómo le pone las manos a Josué para transmitirle ese poder de sabiduría. ¿Sí? Entonces, eso se le llama sucesión apostólica. ¿Sí? Esa imposición de manos se le llama sucesión apostólica y nada más la Iglesia Católica lo tiene. Ahora, si vete si quieres a Deuteronomio 34:9. Posterior a números. 34:9, Deuteronomio 34:9. Aquí en Deuteronomio 34:9 vamos a ver que si efectivamente sirvió que Moisés le haya impuesto las manos a Josué. Deuteronomio 34:9. Permíteme. Yo se lo como. Como que la peca le sabe más, ¿verdad? Deuteronomio ¿Sabe más dónde 34:9. está? Sí, aquí vamos a Está enseguida. 34:9. Sí. Pero tenían a Josué, hijo de Nun, el cual quedó lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. ¿Sí? Entonces aquí vemos claramente, nada más como referencia en el Antiguo Testamento, en Números y Deuteronomio, cómo ya desde el Antiguo Testamento ya venía esta situación de la sucesión apostólica. ¿Sí? Ya sabemos que no es más que transmitir el poder de sabiduría para seguir guiando al pueblo. ¿Sí? Porque dicen que una oveja sin pastor no puede andar. ¿Sí? Ahora en el Nuevo Testamento nos vamos a ir al libro de Juan 10:11, para que veamos ahí en Juan 10:11. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida. El buen pastor da su vida por las ovejas, no así el asalariado, que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Hasta ahí te entiende tantito. Si Jesús es el buen pastor, ¿puede haber otros pastores fuera de Cristo? Yo pregunto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Si Jesús es el buen pastor, no puede haber otras ovejas posteriormente de Cristo. ¿Sigue? ¿Al 11? Ay. ¿O el 10, 11? Sí. Yo soy el buen pastor. Sí. Vuelvo a repetir si quieres, Juan 10:11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, no así el asalariado, que no es el pastor ni las ovejas, son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario y no le importan nada las ovejas. Así es, hasta ahí. Bueno, entonces así como referencia, ya en el Nuevo Testamento, si Jesús es el buen pastor, no puede haber otros pastores fuera de la Iglesia Católica, a menos que Él designe a alguien, claro, que siga en esa misma línea.
¿Sí? Ahí está Pedro ahorita que vamos a dar lectura. Vete por favor a Marcos 3:13. Marcos 3:13 y les voy a decir por qué. Marcos 3:13. ¿Sí? Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles. Hasta ahí detente tantito. Una pregunta aquí. La iglesia no es un templo de 4 paredes. Si teníamos esa creencia, no. ¿Sí? La iglesia es Jesús. Jesús fundó su iglesia, pero para eso llamó a los que él quiso. No pueden llamarse los pastores ellos, porque aquí se va a hablar también de ellos porque tienen que salir a colación para poder echar abajo toda la argumentación falsa, errónea de ellos. ¿Sí? Marcos 3:13 dice que él llamó a los que él quiso. O sea, no puede llegar el pastor con su Biblia bajo el brazo, como tienen esa característica, y nombrarse pastor, ¿sí? Sino es a los que él quiso. Él fundó su iglesia sobre los 12 apóstoles, ¿sí? Dejó la enseñanza sobre los 12 apóstoles. Por eso dice Marcos 3:13, que quise ponerlo como referencia, porque, o sea, los pastores o los protestantes dicen que ellos son la iglesia. No, somos templos, pero no iglesia. ¿Sí? Como referencia, 1 Corintios 3:16, que no se va a leer, y 1 Corintios 6:19, somos templos vivos del Espíritu Santo, somos templos, pero no iglesia. Si somos iglesia, el día que nos moramos se acabó la iglesia y así no es. ¿Sí? Somos templos vivos del Espíritu Santo. Ahora sí, Juan 21:15, ahí en Juan 21:15 vamos a ver que sí puede haber pastores, pero porque Jesús así lo ha instituido. ¿Sí? Juan 21:15, de acuerdo a la narración en Juan 21:15, Jesús ya había resucitado, ¿sí? Juan 21:15, y dejó a un pastor visible, pecador, pero después de todo, un pastor. Juan 21:15. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Sigue hasta Le el 17. preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida a mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Palabra de Dios. Aquí vemos claramente que Jesús dejó a Pedro como pastor. No le quita el puesto a Cristo, ¿sí? Jesús se tenía que ir al Padre, porque ahí, de acuerdo a la narración Juan 21:15, Jesús ya había resucitado, claro, pero también Jesús tenía que ascender al cielo. Entonces sí tenía que dejar un pastor para que siguiera guiando a su iglesia. Ahora, en Hechos 20:28, ¿por qué la importancia que Jesús, Hechos de los Apóstoles 20:28, ¿por qué la importancia de cuidar las ovejas? ¿Es pecado salirse de la iglesia católica? Sí, sí es pecado. ¿Sí? Hechos 20:28, para que veamos la importancia y la exhortación ahí que hace Pablo, ahí en Hechos 20:28. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán los hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Hasta ahí detente tantito.
Entonces veamos ahí la importancia, cómo en Juan 21:15 ya lo instituye como pastor y en Hechos cómo le encomienda el pastorear y cuidar de las ovejas. Sí, sabemos de las características de la palabra de Dios, una de las características que es actual. Ahora, desde el tiempo de Jesús, había sectas, actualmente pues sigue habiendo. Todo el tiempo ha habido divisiones y todo es el ataque contra la Iglesia Católica. Es muy difícil, pero casi imposible que un adventista pelee con un testigo de Jehová. O sea, no, la idea es atacar a la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque es la Iglesia que Cristo fundó. No se van, no, entre ellos como, ahora sí como lobos, no van a atacarse entre ellos. Esa es la realidad. ¿Sí? Lucas 22:31. Vamos a ver si la oración que Jesús hizo ya por el Papa, ¿sí? Porque Pedro es el Papa, ¿sí? Vamos a ver si fue importante la oración que hizo Jesús. Lucas 22:31 al 32, para que veamos si fue importante o no la oración que Jesús hizo por Pedro. Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Sigue. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Hasta ahí, palabra de Dios. Entonces aquí nos damos cuenta que la oración que Jesús hizo por el apóstol Pedro, ¿por qué se inclinó por Pedro? Porque ya era el apóstol, ya había designado ahí ya a su iglesia, y ahorita lo vamos a corroborar en Mateo 16:18, pero fue cuando fue que convirtió a 3,000 personas. sí, por la predicación de Pedro, ¿sí? En Hechos 1:15, pero ahorita vamos para allá también. Entonces, aquí vemos claramente que los hermanos separados nos dicen que en Lucas 22:31, que dicen que Jesús, que Pedro no pecó. No. Una cosa es la infalibilidad papal y otra cosa es impecable. Pedro sí pecó, ¿sí? Pero no, o sea, es infalible. ¿Infalible qué quiere decir? Que en cuanto a la cuestión del Papa, el Papa fue quien hizo la Biblia, ¿sí? El Papa fue quien hizo la Biblia. Tan infalible es que él hizo la Biblia. Infalible, ¿qué quiere decir? Que no hay error en cuestión moral y doctrinal. Eso es la infalibilidad papal. Por eso el Papa lo que hizo fue agregar 27 libros al Nuevo Testamento, ¿sí? No 7, como dicen los hermanos separados, sino el Papa lo que hizo fue adicionar los 27 libros que nosotros le llamamos el Nuevo Testamento, ¿sí? Así que los demás hermanos separados tienen la Biblia de la Iglesia Católica, ¿sí? Ellos la tienen. O sea, así en teoría, ellos son los que se robaron las Sagradas Escrituras. Si ellos son muy literales y según ellos, de donde se presenten ellos, que es la iglesia que Cristo fundó, ¿por qué no hicieron la Biblia? La hizo la Iglesia Católica en el año 382 con el Papa San Damaso I en el Sínodo Romano, que dijo, esto es palabra de Dios, y se confirmó en 2 concilios, de Hipona y Cartago, 393 y 397. Porque anteriormente no existía, estaba el Antiguo Testamento, pero no estaba cerrado ya el compendio de los 73 libros que la Iglesia Católica adicionó 27 libros, ¿sí? Por eso es infalible el Papa, no impecable, ¿sí? Como referencia nada más que no se va a leer, en Mateo 16:21, cuando Jesús le dice que va a pasar algo y Pedro dice, Dios no lo quiera, Señor. Ahí Pedro acaba de pecar y Jesús nunca le dijo que ya, o sea, que le quitaba el puesto que le había dado, ¿sí? Ahora sí, Mateo 16:18, nada más para confirmar esta situación. Mateo 16:18. Entonces, Hechos ya no. Hechos uno. Sí, ahorita. Mateo 16:18. ¿Sí? Aquí en Lucas 22:19, 22:31 vemos que se inclina por Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro es el pastor, Pedro es el Papa. Mateo 16:18. Funda su iglesia en la persona de Pedro. ¿Sí? Mateo 16:18. Lo vamos a leer desde el 13 para que sepamos cuál fue el motivo por el cual Jesús funda su iglesia.
Hubo un motivo por el cual Jesús fundó su iglesia. 16:13 de Mateo, Pero desde el 13. desde el 13. Mateo 16:13. 16:13. Sí. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús se refería a Juan el Bautista. Mateo 16:13. Ay, 16:13. 17. 16:13. Dice, Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este hijo del hombre? Respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás las podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hasta ahí. Entonces vemos que en el 16:13 no se sabía quién era Jesús. ¿Sí? Unos decían que era Juan el Bautista, otros que Elías. Por eso es la necesidad de que Cristo fundó una iglesia. ¿Por qué? Porque no sabían quién era. Entonces a Pedro, que a Dios se le revela eso, Dios le revela a Pedro, por eso le dice. ¿Sí? Entonces ahí Pedro presenta a Cristo y posteriormente Cristo presenta a Pedro al decirle, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Como referencia que no se va a leer en Juan 1:42, Simón no se llamaba Pedro, Simón se llamaba Simón. ¿Sí? Eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Simón no se llamaba Pedro, Simón se llamaba Simón. Cuando se le cambia el nombre a las personas es porque es una nueva identidad, pero también es una función y un ministerio. Nada más como referencia general, hubo 4 personas en todas las Sagradas Escrituras que se les cambió el nombre, que fue a la familia, en este sentido lo digo, a Abraham, que fue Abraham, Sara por Sarai, y a Jacob por Israel. Es una familia, sí, porque Jacob, sus padres fueron Abraham y Sara. Por eso lo digo así en ese sentido, que fue a la familia que se le cambió el nombre. Y en el Nuevo Testamento, pues Jesús sabemos que significa Salvador, pero Jesús a quien le cambió el nombre fue a Simón por Pedro. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos seguir comprobando con la Biblia en la mano de que la iglesia católica es la iglesia que Cristo fundó? Ahora sí, Hechos de los Apóstoles 1:15, porque aquí vamos a ver la primera imposición de manos, la primera sucesión apostólica. Ya en Hechos de los Apóstoles 1:15, ya no está Judas Iscariote, sabemos que Judas se ahorcó, y sin embargo se necesita que se incorpore una persona más. Hechos de los Apóstoles 1:15. Vamos a ver quién es el que toma las riendas de la iglesia, si es Mateo, si es Juan. A ver quién. Hechos 1:15. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había allí como 120 personas y les dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas, este hombre. Vete si quieres hasta el 23 de ese mismo capítulo, versículo 23. ¿Lo leo todo? No, el 23, vete al 23. Versículo 23 de ese mismo capítulo. Versículo 23. Presentaron a José llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: Tú, Señor, conoces el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los dos has elegido para ocupar este cargo y recibir este ministerio y apostolado del que Judas se retiró para ir al lugar que le correspondía.
Echaron a suerte entre ellos y les tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Hasta ahí, palabra de Dios. Entonces nos vemos claramente que ahí es la primera sucesión apostólica que se da en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir con esto hablando de la sucesión? Que en otro sentido la Biblia es un rompecabezas que hay que ir armando, que si hay una conexión antiguo y nuevo, y que al armar las piezas vemos que si hay un eco en Antiguo y Nuevo Testamento y que el querer de Dios hablando en primera o segunda persona es lo mismo. ¿Sí? Sabemos que son tres divinas personas, un solo Dios, pero hablando de esa forma individual, ¿sí? ¿Cómo es lo mismo? ¿Sí? ¿Cómo es lo mismo en ese sentido? Ahora, vete por favor a Hechos de los Apóstoles 9.2 en delante, porque ahí vemos que también San Pablo, que no conoció a Cristo, cómo se incorporó también al colegio apostólico, que él no conoció a Cristo, mas sin embargo fue instruido, le pusieron las manos, ahí primero llega la conversión, en Hechos 9.2. Y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres tú, Señor? Y él le respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad, y ahí se te dará lo que tienes que hacer. Se te dirá lo que tienes que hacer. Hasta ahí. Entonces vemos que San Pablo ahí se convierte. ¿Por qué? Porque Pablo era judío, ¿sí? Era un estudioso de la ley, pero ahí se convirtió. Ahí que nos queda a nosotros en esa enseñanza también, que el perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo, ¿sí? No pueden tener el concepto de los hermanos separados que decir, Cristo sí, la iglesia no. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, es su esposa también. Entonces, eso no puede ser. En Hechos, ahora vete a Hechos, ahí mismo en el 13.2, para que veamos si San Pablo al convertirse le impusieron también las manos a San Pablo. Hechos de los Apóstoles 13.2. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: Sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para los que he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Hasta ahí un ratito. Entonces ya vieron, ¿no? Se imponen las manos, que es transmitirles poder de sabiduría, ¿sí? Nosotros sabemos que en la Iglesia Católica, que si no hemos de todos modos ido a una ordenación, sabemos que el obispo les impone las manos para transmitirles el poder de sabiduría, para que también puedan y sepan guiar al rebaño, a su pueblo, ¿sí? O sea, no es invento de la Iglesia Católica eso de la sucesión. Ahí está y es bíblico, y la Iglesia Católica lo tiene nada más. Yo sé que, por ejemplo, los ortodoxos, que casi es otra iglesia católica, nada más la cuestión es que ellos no respetaron al Papa, pero de ahí en fuera, los ortodoxos, en ese sentido, también pues hay confesión, hay comunión. La situación es nada más que no aceptan la jerarquía del Papa, ¿sí? Pero la única entonces, en ese sentido, es la iglesia católica. ¿Sí? Que hasta la fecha nosotros como católicos sabemos que históricamente hay 266 papas con el Papa Francisco actualmente y pues no es ahora sí invento de nosotros. Ahora aquí en Hechos 13.2 cuando San Pablo ya le impusieron las manos, ya ahora sí San Pablo ya va y recibe instrucciones, qué es lo que tiene que hacer. No, ya un San Pablo convertido al cristianismo no nomás es agarrar la Biblia bajo el brazo y vámonos. No es así. Es la diferencia entre la Iglesia Católica y los protestantes. Ellos agarran su Biblia bajo el brazo sin que en ellos tengan la sucesión apostólica, aparte de que han pecado de apostasía por renunciar de la fe y hacer lo que ellos quieran. Eso no es correcto. ¿Sí? En ellos no es correcto. Ahora, primera de Timoteo, ¿sí? Primera de Timoteo, vamos a ver aquí en las cartas de Timoteo, primera de Timoteo capítulo 3,
para que vean, para que sigamos corroborando. ¿Uno? ¿Sí? 3, capítulo 3, 1 Timoteo 3, 1. ¿Sí? Primero de Timoteo. No. Primera de Timoteo, Ajá. capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3, verso 1. Ajá. Ahí viene la presentación de los obispos. A ver si capítulo. Si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez, casto, dueño de sí, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar. Hasta ahí. Vete al versículo 8. Nada más es como referencia de que nosotros podemos argumentar con la Biblia de que también si tenemos obispos, sacerdotes, y ahí lo podemos comprobar. Versículo 8. Los diáconos también han de ser respetables y de una sola palabra, moderados en el uso del vino, que no busquen dinero mal ganado y que guarden el misterio de la fe. Hasta ahí. Ahora vete, por favor, a misma de Timoteo, vete al capítulo 5, versículo 17, para que veamos allá a los sacerdotes. 5:17. Capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que son buenos líderes Perdón, recibirán- los ancianos son presbíteros. Así se les dice en griego. Como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, anciano es presbítero, no anciano ya de la tercera edad, no. Anciano es presbítero, ¿sí? recibirán doble honor y remuneración, sobre todo los que llevan el peso de la predicación y de la enseñanza. Lo dijo la escritura: no pongan bozal al buey que trilla y también al trabajador que tiene derecho a su salario. Hasta ahí. Ahora sí, vete por favor a Hechos 1:14. Hechos 1:14, Hechos de los Apóstoles 1:14, porque ahí vamos a encontrar a una persona importante para nosotros, que los que somos los únicos como católicos, que le damos la veneración especial por ser quien es. No es una simple señora, como dicen, o lamentablemente como otros blasfeman y ultrajan su persona a Nuestra Señora. Hechos 1:14. Todos ellos perseveraban junto en la oración y en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Hasta ahí. Entonces vemos claramente que nosotros como católicos tenemos a la Virgen María. Digo, la tenemos sí, porque nosotros como católicos, aún siendo pecadores y seamos lo que seamos, hemos reconocido el lugar, la importancia de Nuestra Señora, ¿sí? En esas tres condiciones como madre, hija y esposa, cosa que los demás hermanos separados se les hace imposible poder entender que la Virgen sea madre de Dios, ¿sí? Entonces, ahora nada más para concluir, en Efesios 3, 20 y 21, porque dicen los hermanos separados que no es necesario que nosotros vayamos a la iglesia, que a Dios se le da la gloria en cualquier lugar, donde estén reunidos 2 o 3, que ahí se le puede dar la gloria, y vemos que no. Efesios 3, 20, para que veamos ahí, Efesios 3, 20 y 21. Ajá. Pero ya está al principio. Nuevo Testamento, las cartas de Timoteo por ahí. ¿Es Efesios al 3, principio o al 20. final? Efesios 3, 20 y 21. Acá, ¿no? Tampoco. No. Aquí está. No. Efesios 3, 20 al 21. Si vamos, y para ver si a Dios se le da la gloria en cualquier lugar o dónde se le tiene que dar la gloria. Efesios 3, 20 al 21. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Entonces, aquí yo quise mostrarles y presentarles el tema de la iglesia porque, como les vuelvo a repetir, creo que es un tema central. Que hagamos un buen apunte y estudiemos realmente cómo nosotros como católicos podemos argumentar con las Sagradas Escrituras que estamos en la verdad,
¿sí? Que eso implica entre nosotros un cambio por conocer y vivir y estar en la verdad, pero también tener sentirnos con el gozo, después de todo, todos somos pecadores, pero con la dicha y el gozo de vivir, de estar en la iglesia que Cristo fundó. Yo les he presentado de una forma resumida lo que es la Iglesia Católica y espero que haya quedado claro esta enseñanza que se les ha podido compartir. Y que el Señor nos siga bendiciendo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.